Queridos alumnos, qué bueno que están en una clase más de AVE Ciencias que hacemos con tantísimo cariño muchas personas, pero muy en particular Diego, Damián y yo. Hoy les vamos a platicar sobre los sismos. Pero antes de entrar en materia, quisiera explicarles cómo se formó la Tierra. Resulta que hace 4.500 millones de años había una nube de materia interestelar. Esta se empezó a contraer, giraba lentamente y al contraerse, pues se aplanó, porque empezó a girar más rápidamente. En el centro se formó el Sol con la mayor parte de la masa y sobró materia que formó un disco que giró en torno del Sol. Las pequeñas partículas del disco empezaron a unirse para formar a los planetas. Estas pequeñas partículas se llaman planetesimales. Cuando yo suelto un objeto cualquiera, por ejemplo, si tomo una piedra y la amarro con un hilo y dejo caer la piedra, pues el hilo quema mis manos. De tal manera que cuando se formó la Tierra estaba fundida, porque toda la energía gravitacional de las piedras que se juntaron se transformaron en energía térmica. ¿Y qué pasó con la Tierra cuando estaba fundida? Pues se estratificó. Y Diego nos va a ayudar a explicar cómo sucedió esto. Tiene un pomo con agua. Si le avienta algunas canicas, por ejemplo, pues todas las canicas se van al fondo, porque su densidad es mayor que la del agua. En cambio, si ahora avienta unos corchos, pues los corchos quedan flotando sobre la superficie del agua. Pues lo mismo sucedió en la Tierra. Pues resulta que las placas tectónicas de la Tierra son precisamente los continentes que están flotando por encima del magma de la Tierra, que es de mayor densidad. Por esta razón, la Tierra tiene un núcleo metálico que está girando y produce el campo magnético de la Tierra, y después se van acomodando las rocas más densas, las menos densas en la superficie, los continentes encima de las rocas relativamente livianas, y en el exterior pues está la atmósfera, que es el material menos liviano de la Tierra. En resumen, nuestro planeta está estratificado. Sigue fundido por el decaimiento de los elementos radioactivos. Por ejemplo, la Luna es muy pequeña y ya se enfrió. En cambio, la Tierra, además de tener el calor con el que se originó, tiene elementos radioactivos que al fragmentarse producen radiación y mantienen fundido a nuestro mundo. En nuestra Tierra hay continentes que están flotando sobre el magma y estos se desplazan unos respecto de otros. La corteza de la Tierra está fragmentada en placas tectónicas y estas se pueden mover. ¿Cómo se desplazan? Bueno, pues se desplazan gracias a la convección de la Tierra. Como saben ustedes, la termodinámica nos ha enseñado que el calor fluye de lo caliente a lo frío. Es decir, nunca ponemos la cacerola de agua en la estufa y se congela el agua y se calienta la estufa, sino que el calor de la estufa calienta la cacerola. Cuando hay objetos sumamente opacos y hay mucha energía, empieza a haber una especie de hervidero en el objeto, como una olla de mole. Esto se llama convección. Pues en el interior de la Tierra, que es opaca y el calor no puede salir por radiación, sale por convección. Es decir, el interior de la Tierra es como una olla hirviente. Y lo que sucede con la convección son varias cosas. Si tenemos dos placas continentales, se pueden separar. Y pues precisamente se están separando Sudamérica de África, justamente porque las placas tectónicas donde están se están separando. Incluso hay fósiles muy parecidos en África y en América. Si las placas tectónicas colisionan, se forman montañas. Por ejemplo, el Everest es el producto de la colisión de placas tectónicas. Si se desliza una placa tectónica respecto de otra, se forman fallas, y esto es lo que sucede, por ejemplo, en Baja California. La placa del Pacífico se está moviendo hacia el norte y esto hace que nuestra península se mueva hacia el norte y produzca la famosísima falla de San Andrés, que es donde se está deslizando Baja California. Es decir,
Nuestro mundo está cubierto de placas. Ahora, ¿cuáles son las placas que son importantes para México? Pues son las placas de subducción, cuando una pasa debajo de la otra. Aquí tenemos un mapa de México y se ve la trinchera que está debajo del océano. Aquí está la placa de Cocos. Esta placa de Cocos está pasando por debajo de nuestro país, justamente como vimos en la figura. Esta placa no es rígida, está formada por subfragmentos. Estos subfragmentos pasan debajo de nuestro país. De repente, alguno de estos fragmentos se puede romper. ¿Y qué es lo que sucede? Pues se produce un sismo. Si yo soy la placa de Norteamérica donde está México y se rompe un pedazo de la placa de Cocos que está pasando debajo de mí, pues justamente se produce un sismo. Así es que, en otras palabras, la placa de Cocos está pasando justamente debajo de las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en diferentes secciones, y esta roca está produciendo sismos por debajo de nuestro país. ¿Qué sucede con las rocas que pasan debajo de México? Pues son más ligeras que las rocas que están flotando arriba de ellas. Se funden y vuelven a emerger. ¿Y cómo emergen? Pues por las fisuras que hay en la placa continental. Y en el caso de México, estas fisuras están justamente en la región de la cordillera neovolcánica. México tiene una cordillera que atraviesa nuestro país de este a oeste, y justamente la materia que se funde de la placa de Cocos se emerge en esta región de nuestro territorio. La placa avanza en esta dirección y emerge aquí. Y por eso ahí están los grandes volcanes de México. El volcán de Colima, el volcán de Toluca, el Popocatépetl, el Ixtle, la Malinche y el Pico de Orizaba. Aquí hay un mapa donde podemos ver justamente esta enorme cordillera neovolcánica. Ahora vamos a ver una peliculita para que vean que hay sismos muy frecuentemente. Yo soy Diego. Como vimos en el video, todos los días ocurren sismos. Pero a veces son sismos que ni siquiera podemos percibir. Y eso ocurre por dos cuestiones fundamentales. Una, como vimos cuando yo tomé el lápiz, que se rompió rápidamente, se libera energía de forma rápida. Eso es cuando podemos sentir los sismos de manera importante. Y ahorita lo vamos a explicar. Cuando vieron cómo lentamente fui doblando el lápiz, para no lastimar la mano de Julieta, vimos que transcurría mucho tiempo y luego se producía la fractura. Estos sismos se llaman sismos lentos. Son sismos que los sismólogos han estudiado ya por mucho tiempo y que les interesa mucho para poder resolver el enigma de los sismos, porque como ustedes saben, todavía no los podemos predecir. Estos sismos son muy importantes porque son los que normalmente ocurren alrededor del mundo, que son de muy baja magnitud. Vamos a explicar primero cómo se forma un sismo. Hay un punto, que es lo que se denomina epicentro, que es donde se produce la fractura, o hipocentro, que es lo mismo, pero abajo, en la corteza, y tenemos una superficie. Una vez que se ha producido la fractura, hay ondas de energía que se liberan, que se propagan, que se llaman ondas sísmicas. Como podemos observar en este ejemplo que tenemos, una vez que se producen esas ondas empiezan a propagar, como lo hacen las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas empiezan a propagar y llegan a los diferentes puntos donde va a afectar el sismo, como pasó en el sismo del 8 de septiembre y en el 19 de septiembre pasados, donde el epicentro en el del 8 de septiembre ocurrió en Chiapas y el otro, como explicó Julieta, ocurrió por una subducción de la placa de Cocos con la de Norteamérica en Morelos con Puebla. Se han de preguntar en sus casas por qué este sismo, si fue de menor magnitud, se sintió mucho más en la Ciudad de México que el sismo que fue de mayor magnitud en Chiapas. Y ahorita lo vamos a explicar. Una vez que se ha producido ese golpe energético en la fractura que vimos hace rato, se empieza a liberar energía en forma de ondas, como les dije ahorita. Y más o menos
Se puede ver así, o se puede ver también así, o se puede ver también como así, dependiendo de cómo sea la liberación energética. Esta es la propagación que existe en la Tierra, lo que está haciendo Julieta exactamente. ¿Sí? En realidad lo que se mueve y lo que se propaga es la onda. Ahora vamos a ver un video de cómo se detectan estas ondas en los sismógrafos. Earthquakes produce different types of seismic waves that can be identified on seismograms. But did you know that each seismograph station produces 3 different seismograms for each earthquake? Why is that? Doesn't one tell you how big the earthquake was? Earth's movement is 3-dimensional, and one component only reflects one direction of movement. If a station had only one component, you would only know about movement in one direction. Different instruments on the seismograph measure 3 types of motion: up-down or vertical motion, north-south motion, and east-west motion. Let's take a close-up, exaggerated look at how a house would be affected by each direction of motion. When the house is shaken in the east-west direction, this shows up on the lower component. Nothing is recorded on the north-south or vertical components. When the house shifts north-south, this shows up on the second line. When the house is shaken in an up-down or vertical motion, only the top seismogram records the motion. During an actual earthquake, the house can move in all directions. Why is that? Earthquakes produce different types of waves, like body waves and surface waves, and these waves travel out from an earthquake in all directions. Body waves, like P and S waves, travel a curving path through the earth. As a result, they arrive at seismic stations from below. P waves are compressive waves that cause temporary microscopic deformation of the earth in the direction the wave is traveling. Thus, energy is primarily recorded on the vertical component of the seismogram, with less energy recorded horizontally. S waves move more slowly and are more destructive since they advance with a shearing or back and forth motion. Because S waves arrive later than P waves, they're usually seen on a seismogram as a second pulse. S waves cause deformation perpendicular to the direction of wave travel, which is primarily horizontal or back and forth motion, with less energy recorded on the vertical or up and down component. The slower surface waves, such as Love and Rayleigh waves, move in a more complex undulating pattern and thus show up on all 3 components. In conclusion, it is the combination of signals that gives seismologists information about the magnitude, distance, and type of earthquake that occurred. Esta es una imagen que nos muestra las diferentes ondas sísmicas que existen. Yo les había dicho que existen 2 efectos importantes. Por eso es que cuando tenemos esta fractura y hay una liberación de energía, tenemos el efecto de volumen y el efecto de superficie, y eso también lo podemos ver en las ondas. Ahí, por ejemplo, vemos 2 de las ondas más importantes, que son las ondas de cuerpo, las ondas de volumen, que son las ondas P y las ondas S. Y se llaman así simplemente porque la P, que es la primera, es la que llega primero, y luego la S, que es la segunda, llega en segundo lugar. Y luego también tenemos las ondas que están ahí marcadas, las ondas de superficie, las ondas que reciben el nombre de los investigadores que las descubrieron, que son la onda de Rayleigh y la onda de Love. Esas son de efecto de superficie. Entonces, como ven, empieza a ser bastante complicado porque hay diferentes ondas y eso hace que el sismo o la comprensión de los sismos sea más complicada. Aquí tenemos una foto que muestra cómo eran los primeros sismógrafos, cómo detectaban las ondas. Ahí, eso es en tiempo real, cuando ocurre un sismo. Y lo vamos a ver a continuación en una aplicación que bajé con el acelerómetro que tiene la tableta, las diferentes perturbaciones que puede haber en las 3 dimensiones. Lo padre de esta aplicación es que nosotros podemos seleccionar una sola dimensión, por ejemplo, para ver qué ocurre en una dimensión. Fíjense bien, si yo lo muevo por acá, en realidad detecta bastante poquito. Si yo lo muevo para acá,
detecta en esa dimensión, ¿ya vieron? Y si lo hago así, detecta también un poquito. O sea, la dimensión que está detectando aquí es esta. Voy a tratar de congelar la imagen para que lo vean. Y así con cada una de las dimensiones. Así como lo que les expliqué hace rato, ¿no? Tiene un efecto en las 3 dimensiones y se vuelve más complicado cuando hay que considerar los efectos de superficie, ¿no? Con las ondas de Rayleigh y las ondas de Love. Y eso lo podemos graficar como lo ven acá, y con los sismógrafos actuales desde luego se puede hacer eso, ¿no? Graficar cuál es el comportamiento de los diferentes sismos que ocurren, particularmente con el Servicio Sismológico Nacional aquí en México. Estas gráficas que tenemos acá son gráficas muy complejas, son difíciles matemáticamente de entender, ¿sí? Necesitamos herramientas que apenas los físicos vamos entendiendo bien cómo utilizar. Estas gráficas más bien se parecen a, por ejemplo, movimientos tan complejos como el corazón. Uno, si observa un electrocardiograma, ve ondas más o menos parecidas, que son ondas que tienen diferentes componentes. Si se dan cuenta, aquí hay un letrero que dice que tuvimos 120 segundos de oportunidad antes de que llegara a la Ciudad de México. ¿Pero qué significa todo esto? Porque si lo vemos así, no nos dice mucho, ¿no? Hay cosas fundamentales para entender lo que a ustedes seguramente les interesa, que es cómo nos afectan los sismos, ¿no? Una de las cosas, es lo que ya les expliqué, es la magnitud del sismo. Otra cosa es la distancia que hay al epicentro, y otra muy importante son los efectos de sitio. De lo de la magnitud es muy importante recalcar que cuando salen notas periodísticas tienden a confundirnos porque no entendemos bien a qué se refiere con magnitud. Nos dan una escala. Actualmente los científicos, los sismólogos, usan una escala absoluta. Esa escala absoluta está dada por la magnitud del momento sísmico, así se llama. Es una escala que no tiene unidades. El momento sísmico, que no es la magnitud, sino la cantidad de energía que libera el sismo, es cuánta distancia recorre en este caso la placa y cuánta fuerza libera. Eso está dado en unidades de energía. Eso es muy importante entender porque así es como actualmente podemos entender la magnitud del sismo. Lo que dice allá de la alerta sísmica que tardó 120 segundos es lo que les decía como segundo punto. ¿En dónde se encuentra el epicentro con respecto a donde nosotros nos encontramos? En este caso, la Ciudad de México. Nosotros sentimos más fuerte el sismo del 19 de septiembre que el del 8, porque la distancia del epicentro era muchísimas veces menor que la distancia del de Chiapas. Entonces, evidentemente la propagación de ondas sísmicas fue más intenso en ese sismo que en el anterior. Y recuerden que también hay atenuación como cualquier onda. Es decir, si ustedes han visto las ondas de luz, ¿qué pasa con las ondas de luz? Las ondas de luz se pueden reflejar, se pueden atenuar, se pueden hacer más grandes si hay encuentro de ondas entre valles y crestas, o también cancelación de ondas. Y todos estos efectos en la distancia del epicentro de Chiapas a la Ciudad de México, por ejemplo, cuando pasan con las montañas que nos enseñó Julieta del eje neovolcánico transversal, hacen que esas ondas se atenúen, por ejemplo, ¿no? En el caso de Morelos, Puebla, que fue tan cercano, no hay esta atenuación y llegan con mucho más fuerza las ondas. O sea que en realidad lo que tira a los edificios es la propagación de las ondas sísmicas. Eso es lo importante que hay que considerar en el caso de posibles destrucciones en nuestra ciudad o en otras poblaciones. Esto que les muestro acá es importante solamente para que lo tengan en cuenta y lo sepan. Una vez que tenemos la energía de momento sísmico, que es un numerito, podemos hacer un objeto matemático que se llama tensor, que es un arreglo de números, no es más que un arreglo de números, que si ustedes se fijan tiene diferentes componentes. Esas componentes, lo que nos están señalando son las diferentes componentes que cuando se produce la ruptura que nos señaló Julieta hace rato, actúan en la ruptura. Es decir, cómo después se van a propagar esas ondas sísmicas. Y tienen varias componentes, si ustedes se dan cuenta. Y esas componentes no sirven para, una vez que tenemos este registro de onda, cómo es que se propagaron estas ondas que les enseñé, las P, las S, las Love y las Rayleigh, entender con este objeto matemático
cómo es que se produjo esa ruptura en el punto, en el epicentro. Como ven, ahí se ven diferentes componentes, ¿no? Cómo es que podemos ver, por ejemplo, si se produce una componente así, o sea, que se rompa de pronto así, se produzca una onda determinada, sería esta componente que podría ser, por ejemplo, la ZZ, que es la que tenemos ahí, MZZ, que va el esfuerzo en este sentido y en la dirección de este lado, ¿no? O en este lado o en este lado. Y ahí podemos sacar diferentes numeritos que nos dicen ciertas cosas de cómo son las ondas sísmicas, desde luego. Recuerden que yo les dije que había otro factor que era muy importante, que eran los efectos de sitio. Lo que podemos observar en el Valle de México, en la cuenca del lago, recuerden que nosotros vivimos en un exlago, y ese exlago se ha desecado, y lo que ha quedado es lodo. Y una parte, digamos, como un ejemplo muy bueno para poder modelar eso, es con una gelatina, porque en realidad este fango se comporta como eso. Y si nosotros empezamos a perturbarlo con ondas sísmicas que van llegando desde el epicentro, recuerden que no llega una onda sísmica, no llegan dos, llegan muchísimas, y empiezan a perturbar. Si yo perturbo así, ¿qué se observa? La gelatina se mueve mucho, ¿verdad? Si de pronto ya deja de haber esa perturbación de las ondas sísmicas, la gelatina se sigue moviendo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le ponemos edificios? Recuerden que lo que les dije y lo vimos en este objeto matemático llamado tensor, hay perturbaciones en todos lados, en las tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, imaginen que lo movemos primero así. Se caen, ¿verdad? Si los cimientos no son buenos. En este caso, pues no tienen cimientos, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si yo lo muevo así? También, ¿verdad? Hay diferentes, y eso se llaman esfuerzos en las construcciones, que si no están bien construidos no resisten y colapsan. Eso es lo que sucede, que es lo que a continuación vamos a ver en el video que tenemos para mostrarles.
Exactamente esto es lo que les había explicado hace rato de las escalas de magnitudes. Ya les había dicho que las escalas de magnitudes son escalas ahora absolutas gracias a este aparato matemático que tenemos, que nos ha permitido tener una mejor comprensión de los sismos. Y aquí podemos comparar ciertas magnitudes, o sea, de la liberación de energía de esto que explicamos hace rato, con la ruptura del lápiz, de las placas, de la energía que se libera en un sismo. Si ven, es bastante considerable. Por ejemplo, un magnitud de 8.6 veces es 10.000 bombas de la que se tiró en Hiroshima. Imagínense cuánta energía se libera. Una de las cosas importantes que se necesitan para la prevención, que es una de las cosas fundamentales que les queremos también transmitir a ustedes, no es tanto, entendemos más o menos lo que ocurre en un sismo y les estoy explicando la ciencia de los sismos, lo que conocemos ahora. Sin embargo, lo más importante en nuestra ciudad es tener prevención, y la prevención implica que nosotros como sociedad exijamos que se cumplan el reglamento de construcción de la Ciudad de México, que además, dicho sea de paso, fue modelo para muchos otros reglamentos en otras ciudades del mundo con la misma problemática sísmica. Es realmente un modelo a seguir. Inclusive también la revisión de los edificios, digamos, el método mexicano es un método que ha servido para mejorar otros métodos a lo largo del mundo con problemáticas similares. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no se sigue el reglamento? El reglamento de construcción de la Ciudad de México exige que entre edificios haya una separación mínima de 6 centímetros. Digamos, 6 centímetros podría ser algo así, ¿no? Pero ¿qué pasa si no se cumple el reglamento y se pegan los edificios así, como están las gelatinas? Pues si, por ejemplo, nada más con el choque ya hay un problema, ¿no? Pero si, por ejemplo, un edificio no está bien construido, como lo que vimos, que no tiene suficientes cimientos, y el otro sí, ¿qué va a pasar? Si este colapsa, inmediatamente se va a ir hacia el otro edificio provocando más daños y más problemas. Y si, por ejemplo, hacemos lo que sucedió, por ejemplo, en el edificio de Álvaro Obregón, que solamente era parado, imagínense que estos cimientos solamente puedan aguantar un piso. El de Álvaro Obregón estaba hecho para solamente 2 pisos y se construyeron 6, violando evidentemente el reglamento de construcción de la Ciudad de México. Vamos a ver qué pasa si sucede lo que sucede en el edificio de Álvaro Obregón. El edificio colapsa. Vamos a ver otra de las cosas que es muy importante también en el tema de las construcciones, y que yo los invito a que, si viven en un edificio, exijan que se lo revisen, exijan que se cumpla el reglamento de construcción de la Ciudad de México, para que ustedes estén tranquilos. Miren, lo que vamos a observar es lo siguiente. Ya ven que hay una propagación de ondas sísmicas, ¿no? ¿Menos? Sí. Hay una propagación de ondas sísmicas. Cuando sucede eso, evidentemente la onda tiene ciertas frecuencias. También los edificios tienen ciertas frecuencias naturales, a las cuales oscilan. Por ejemplo, en el caso de este péndulo, si yo lo muevo un poco, observen que con el mismo movimiento los péndulos oscilan de manera distinta. Eso también ocurre con los edificios. ¿Sí? Los edificios se van a mover de manera distinta de acuerdo a la perturbación que reciben. No es lo mismo la perturbación que recibimos en el año 1985, de ese 19 de septiembre, con este 19 de septiembre de 2017. Las perturbaciones fueron distintas. Y fueron distintas, ya después lo pudimos saber, porque afectaron más a edificios pequeños que a edificios grandes. Y eso fue por las frecuencias que afectaron estos edificios. En el caso del 85, afectaron edificios mucho más grandes. Y lo podemos ver pues con este péndulo, ¿ven? Muévelo más. Ven, por ejemplo, con esa misma perturbación, y este se mueve muy poquito. Lo mismo ocurre con los edificios. Si ocurren sismos de una magnitud muy alta en las costas, que recuerden que no fue el caso de este 19 de septiembre. Este sismo ocurrió en la frontera de Puebla con Morelos. Sin embargo, el de 1985 y el de Chiapas del 8 de septiembre de este año ocurrieron en el mar. El epicentro fue en el mar.
Si hay un sismo de magnitud muy alta, por ejemplo como el que ocurrió en Chiapas, puede también ocurrir otra cosa que es verdaderamente sorprendente en la ciencia, pero que también puede resultar muy destructivo, lo que se conoce como tsunamis. Los tsunamis son una gran cantidad de agua de mar que de pronto se levanta por efecto de un sismo. Como decía Diego, cuando hay una ruptura en una placa en el mar, se hunde la placa y esto produce una perturbación en el agua y genera una onda, así como la de un charco. Esta onda va avanzando, pero en el mar la cantidad de agua pues tiene un espesor dado. Cuando llega a la orilla del mar, donde la costa se eleva, esa misma cantidad de agua tiene que ocupar la misma altitud y esto produce los tsunamis. Este es un esquema de lo que habíamos dicho de los efectos de sitio. Es nuestro lago de Texcoco, y ahí en esa parte roja que se ve es donde las ondas se amplifican de mayor, donde hay una amplificación mayor, ¿no? Recuerden que la Ciudad de México es el lugar donde más amplificación de ondas sísmicas hay en el mundo. Se puede amplificar hasta 100 veces. Vamos a ver cómo se amplifican las ondas sísmicas con otro video. Ahí se ve con mucho más claridad como lo que ocurrió el 19 de septiembre de 2017. Observamos en diferentes colores la amplificación de las ondas sísmicas. Y los puntos marcados son desgraciadamente los edificios que se derrumbaron en este sismo pasado. Si se dan cuenta, en realidad lo que afectó no fue el lago, las construcciones que se cayeron, fue la zona de transición entre la parte rocosa de montaña y el lago. Esa fue la parte que se afectó. ¿Y por qué se afectó? Esa es una pregunta que les tengo con lo que les expliqué. Piensen un momento. Y ahí es donde la aceleración es mayor. No les mencioné que aparte de medir la magnitud, los sismólogos también miden la aceleración, que es el movimiento que se produce, lo que habíamos visto en el resorte y en la gelatina, durante el sismo, durante la propagación de las ondas sísmicas. Y exactamente donde la aceleración es mayor, donde hay mayor amplificación y por tanto mayor aceleración, es en la transición. Y es donde podemos observar los puntos rojos de los edificios que colapsaron. Aquí vemos lo que nos había mostrado Julieta hace rato, de cómo está la placa de Cocos metiéndose y la placa norteamericana, que son las placas que más nos afectan, y los diferentes sismos que ocurren que han ocurrido a lo largo de la historia de México. Los científicos de nuestra universidad se han puesto a trabajar en mapear lo que está sucediendo en México con respecto a las fallas que tenemos y a las grietas que se van formando a lo largo de nuestro territorio nacional, estas fisuras, para poder hacer un atlas de riesgo. Este mapa es un mapa que salió después del sismo del pasado 19, en donde se observan dos cosas muy importantes. Uno, el fracturamiento, lo que se había dicho, las grietas que se van haciendo en la ciudad, que están ya marcadas, las fallas que tenemos, que si se fijan hay dos fallas que van así paralelitas, de norte a sur, que cortan la ciudad de norte a sur, y otra que van oriente a poniente desde el lado de Iztacalco hacia la salida hacia Texcoco, que también están paralelas. Estos mapas son muy importantes porque nos muestran dos cosas que son muy importantes, ¿no? La primera es cómo son las zonas de transición en la ciudad, lo que les había dicho hace rato, la zona de piedemonte o la zona de transición, la zona de montaña, la zona firme y la zona lacustre, y cómo en lo que era el antiguo lago de Texcoco evidentemente se van a producir los fracturamientos más importantes. No los tenemos mapeados y ahora gracias al Instituto de Geofísica están mapeados, y esas son zonas evidentemente de alto riesgo. Como dijo Diego, este mapa de riesgo sísmico que han generado varios institutos de investigación de la UNAM, el Instituto de Geofísica, de Geología, de Geografía y el Centro de Geociencias, son muy importantes. Son atlas donde se puede saber el tipo de riesgos que hay en nuestro país, de contaminación por huracán, inundaciones,
volcanes y por supuesto de sismos. Así es que si ustedes tienen acceso a internet, pueden buscar en su localidad cuáles son los sitios de mayor riesgo y prevenir, que esa es la única solución que tenemos para los sismos que se pueden avecinar. Como decía Diego con toda claridad, Guerrero es una zona de peligro, no sabemos si va a haber un temblor muy fuerte o va a haber muchos pequeñitos. Preferimos que sea lo segundo, pero en realidad no sabemos. Bueno, pues ahora ni modo, la tarea le toca a ustedes. ¿Por qué está estratificada la Tierra? ¿Qué causa los sismos? ¿Y dónde se puede obtener información confiable sobre los riesgos sísmicos en México? Nos vemos la próxima clase.